Llamamos lanzamiento horizontal al movimiento que describe un cuerpo cuando es lanzado horizontalmente desde una cierta altura y cerca a la superficie del planeta. Un buen ejemplo es un balón que sale rodando por el borde de una mesa. En este caso, el lanzamiento horizontal inicia justo cuando el balón abandona la mesa, y es a partir de este punto que el balón, al mismo tiempo que se aleja de la mesa a causa de la velocidad inicial recibida, también viaja hacia el piso por efectos de la gravedad del planeta. El lanzamiento horizontal corresponde al movimiento que realiza el balón entre el punto de inicio, donde para el análisis consideraremos que el tiempo es igual a 0, y el instante exacto cuando el balón toca el piso. La trayectoria seguida por el cuerpo que realiza este movimiento corresponde a un segmento de una parábola y por esa razón se denomina movimiento parabólico. Al final de este video demostraremos matemáticamente que la trayectoria descrita es efectivamente una parábola. La observación simplificada de este movimiento nos lleva a concluir que en realidad puede ser considerado como el resultado de la composición de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. El horizontal es generado por la velocidad inicial que recibe el cuerpo al instante de iniciar su movimiento, mientras que el vertical es el resultado de la acción de la gravedad sobre el cuerpo en movimiento. Para realizar el análisis, lo primero es establecer un sistema de referencia. En este caso adoptaremos un plano cartesiano en el cual la dirección del eje X coincide con la dirección del movimiento horizontal y la dirección del eje Y con el movimiento vertical. Además, haremos coincidir el origen de coordenadas con el punto de lanzamiento, para de esta forma facilitar el análisis matemático que viene a continuación. Así las cosas, podemos decir que en el lanzamiento horizontal el cuerpo se mueve simultáneamente en dirección del eje X y en dirección del eje Y. Pero teniendo en cuenta el principio de independencia de movimientos, podemos estudiar cada uno de estos en forma separada. Veamos primero el movimiento horizontal. El movimiento horizontal se debe a la velocidad inicial que recibe el cuerpo en el punto de lanzamiento, y vamos a suponer que el aire no ejerce ningún efecto sobre este movimiento, por lo que la velocidad en la dirección X no cambia. Así las cosas, el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es la velocidad inicial. A su vez, esto implica que si tomamos una fotografía del movimiento a instantes iguales de tiempo, nos mostraría que el cuerpo en cada intervalo hace recorridos iguales. Ahora veamos el movimiento vertical. Este movimiento es equivalente al movimiento que experimentaría el cuerpo si lo hiciera en caída libre en dirección del eje Y. Por lo tanto, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la aceleración es generada por la gravedad. En resumen, el movimiento descrito por un cuerpo que se lanza horizontalmente está compuesto por dos movimientos, uno rectilíneo uniforme en dirección del eje X y otro rectilíneo uniformemente acelerado en dirección del eje Y. Con este análisis, ahora procedamos a hacer la descripción matemática del movimiento. Empecemos considerando al cuerpo en movimiento en una posición cualquiera, para un instante cualquiera de tiempo, y sabemos que esa posición está determinada a su vez por una posición en X y por una posición en Y. Empecemos analizando el movimiento horizontal. Vamos a partir del desplazamiento en la dirección del eje X. Ese desplazamiento lo podemos calcular como la multiplicación de la velocidad en X por el tiempo. Y esto significa que el desplazamiento, dado que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, será igual a la velocidad inicial por el tiempo. Ahora, el desplazamiento lo podemos escribir como
la diferencia entre la posición final menos la posición inicial, y esto será igual a la velocidad inicial por el tiempo. Ahora, la posición inicial es igual a 0, por lo tanto, tan solo nos queda que x es igual a la velocidad inicial por el tiempo. De esta manera podemos calcular la posición en la dirección del eje X. Ahora veamos el movimiento vertical. De igual manera, analizamos el desplazamiento en la dirección Y. Teniendo en cuenta que es un movimiento uniformemente acelerado, el desplazamiento se puede calcular como una velocidad inicial en la dirección Y por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, la velocidad inicial en Y no existe, es 0, entonces el desplazamiento en Y tan solo se puede escribir como un medio por la aceleración, que en este caso es menos g, por tiempo al cuadrado. El desplazamiento en Y lo podemos también escribir como la posición final en Y menos la posición inicial en y esto será igual a menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Sacamos el menos hacia el lado izquierdo, y la posición inicial en Y también es igual a 0, entonces Y se puede calcular como menos un medio de gravedad por tiempo a la 2. Entonces, para un instante de tiempo cualquiera, la posición en Y se puede calcular mediante esta ecuación. El cuerpo se mueve a través de una curva que por ahora hemos dicho corresponde a una parábola. La velocidad horizontal y la velocidad vertical determinan una velocidad resultante que es quien lleva a través de la curva, a través de la parábola al cuerpo, y esa velocidad es el resultado de la suma vectorial de la velocidad en X más la velocidad en Y. La velocidad en X, dado que en esta dirección el movimiento es rectilíneo uniforme, es la misma velocidad inicial, v sub 0. La velocidad en Y, al tratarse de un movimiento uniformemente acelerado, se puede calcular como la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Pero la velocidad inicial en Y no existe, el objeto nunca es lanzado verticalmente, entonces esto es 0. Y la velocidad en Y queda igual a aceleración por tiempo, pero aceleración es menos g por tiempo. La velocidad, al ser la resultante de estas componentes rectangulares, su magnitud se puede calcular como la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la magnitud de la velocidad en y al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras aplicado a las componentes rectangulares y a la velocidad resultante. Entonces, la velocidad corresponderá a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más la velocidad en y, que es menos g por t al cuadrado. Así, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial más, al elevar al cuadrado, aquí nos queda más g al cuadrado por t al cuadrado. Esta es la ecuación que nos permite calcular la velocidad instantánea a través de la trayectoria para cualquier instante de tiempo. Ahora demostremos, como lo dijimos al principio, que la trayectoria descrita por un móvil que se lanza horizontalmente
en realidad es una parábola. Para ello vamos a establecer cuál es la relación entre la posición X y la posición Y. Entonces, sabemos que la posición en X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. La posición Y se puede calcular como menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Llamemos a estas ecuación 1 y 2 respectivamente. Eliminemos de estas dos ecuaciones la variable t y empezamos despejando t en la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1, t es igual a x sobre p sub 0. Pasamos la velocidad inicial a dividir. Ahora, este valor, el valor de la variable t, lo reemplazamos en la ecuación 2. Y nos quedará que y es igual a menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Pero tiempo es x sobre b sub 0 elevado al cuadrado. Entonces, y es igual a menos un medio de gravedad, y aquí elevamos al cuadrado esta expresión racional y nos queda x a la 2 sobre velocidad inicial al cuadrado. Ahora reorganizamos los factores que componen esta ecuación y entonces nos queda que y es igual a menos g sobre 2, juntamos velocidad inicial al cuadrado, 2 por velocidad inicial al cuadrado, multiplicado por x a la 2. Y como vemos, esta ecuación representa matemáticamente una función cuadrática. Y las funciones cuadráticas se representan en el plano cartesiano mediante una parábola. Así las cosas, entonces concluimos que la trayectoria descrita por este movimiento es una parábola.